Contar todos los detalles de estas fiestas multitudinarias sin distanciamiento ni barbijo. Y la vida como es, Brian, contanos todo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, la vida ahora en Wuhan y en el resto de China, en su gran mayoría, ya es relativamente normal, ¿no? Lo más parecido a lo que era antes del coronavirus. Me encanta que así sea y quedamos fascinados con estas fiestas multitudinarias que estuvimos viendo, nos han llegado las imágenes y queremos saber cómo es este sistema, ¿no? Porque no usan ni barbijo ni distanciamiento, sabemos que están todos vacunados, pero supuestamente se pueden volver a contagiar más allá de eso, ¿no? Bueno, lo que sucede dentro de China es que no hay incidencia de casos. La cantidad de casos que hay confirmados diariamente es alrededor de 30 casos, pero la mayoría de esos casos son casos importados que se descubren en el periodo de cuarentena. Porque Bien. dentro de China ya no hay casos positivos, no hay incidencia. Entonces, yo si voy a cualquier lugar estoy seguro de que no me voy a contagiar si no es un área de alto riesgo a la cual tampoco podría entrar si quisiera. Entonces, por ejemplo, hoy en día Wuhan, Beijing, Shanghai, la gran mayoría de las ciudades de China son ciudades de bajo riesgo de contagio, que el único riesgo que existe es en los hoteles donde se hacen las cuarentenas a los que recién llegan del exterior. Es Bien. así. Y testeos tampoco se está haciendo, ¿no? Ya. En realidad testeos sí se hacen en caso de, por ejemplo, si uno tiene fiebre y Claro. tiene algún síntoma extraño, sí se hacen testeos, siguen haciendo testeos, pero el tema de los testeos es muy importante porque China es el país que ha hecho más testeos del mundo prácticamente, porque por ejemplo, vemos el caso de Wuhan. Wuhan se cerró por 76 días. Fue el confinamiento súper estricto desde el principio. Entonces, luego de que terminó su confinamiento, se testeó a toda la ciudad. Son 13 millones de habitantes testeados. O sea, imaginémonos, comparado con Argentina, sería Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el AMBA, todo testeado, básicamente. Luego, lo que pasó fue que en los distintos rebrotes que hubo en China, se hicieron testeos masivos también. Por ejemplo, el caso más emblemático, que yo siempre lo pongo como un ejemplo, es el caso de la ciudad de Kashgar, se llama, que hubo un solo caso positivo y se testeó a toda la ciudad de 4,5 millones de habitantes por un solo caso positivo. Claro, Entonces, de esa manera lo frenás. ¿qué pasa? Claro, lo frenan cuando hay un caso que se descubre en tal lugar. Se enfoca la cuarentena en ese lugar, se aísla ese lugar, básicamente, y se empieza a testear mucho a la población de ese lugar. Por ejemplo, el último caso de rebrote que fue hace un mes, que fue en la ciudad de Ruili, en el sur de China, 300.000 habitantes, un pueblito muy, muy pequeño para lo que son los números chinos. Entonces se hicieron 3 rondas de testeos masivos a toda la ciudad para ver cuál era la situación epidemiológica. Entonces, no es solamente encerrar, sino que es testear mucho. Y bueno, y ahora la gran diferencia que hay es por la cantidad de vacunas que se están aplicando diariamente, ¿no? O sea, obviamente que no se llegó a un porcentaje muy alto por la cantidad de población que representa China, ¿no? 1.400 millones de habitantes. Entonces, todos los días, en promedio, se están vacunando 7 millones de habitantes. El récord fue el viernes pasado, con 11 millones de habitantes que se dieron la vacuna, pero porque fue justo antes del fin de semana largo del 1 de mayo. Entonces se administraron más vacunas ese día. No, sí, es evidente que tienen mayores recursos, es mucho más sencillo de ese modo frenar un poco esta pandemia. Pero yo te preguntaba justamente antes del show si tenía que realizar un testeo para disfrutar del show o las personas que vienen de afuera, ponerle que una persona del extranjero va al show sin testeo, no tiene testeos entonces directamente. No pasaría nada. Bueno, en mi caso, porque ya hace meses que estoy dentro de China, no tendría ningún problema en ir. A lo sumo, lo que se exigiría es que con el celular mostremos lo que se llama el código de salud, que Bien. eso nos demuestra que no estamos contagiados y no estuvimos en contacto, ¿no? Porque lo que tiene China, que utilizó también muy bien, fue el tema de las tecnologías. Utilizando el celular con un código QR se podría rastrear los posibles casos, ni siquiera los casos que ya estaban confirmados como estrechos, sino como los posibles casos. En una ciudad tan grande como puede ser Wuhan o como puede ser Shanghai,
Lo que pasa es que no se puede cerrar toda la ciudad hoy en día, la ciudad de Shanghái. Entonces, si hay un caso dentro de la ciudad, se aísla ese barrio, por ejemplo. Claro. Exacto. ¿Vos ya te vacunaste? ¿Tenés en la aplicación la vacuna, todo? ¿Cómo fue ese plan de vacunación ahí? Bueno, el plan de vacunación para extranjeros fue distinto que para los chinos, obviamente. Para los extranjeros se nos permitió hace un poquito más de un mes y yo ya me di la primera dosis, hace 21 días que me apliqué la primera dosis y mañana ya tengo turno para darme la segunda dosis de Sinopharm, que es la que se está aplicando en Argentina también. Y además de esa vacuna de Sinopharm, también hay otras en China, que es Sinovac, que es la que se aplica en Chile, por ejemplo, y CanSino, que es, por ejemplo, la que se aplicó Chiche Hellblum. ¿También son de 2 aplicaciones? La de CanSino es solamente una sola aplicación. Y bueno, la de CanSino, la diferencia que hay es que el dato interesante que hay también es que en el último rebrote de Really, en 5 días se vacunó con la vacuna de CanSino de una sola dosis al 70% de la población para poder llegar a una inmunidad de rebaño lo antes posible y que no se siga esparciendo el virus, ¿verdad? Entonces eso fue como la nota de color de una nueva estrategia que se le suma a las que ya se conocen. Excelente, claro. Y de esa manera pueden tener shows, festivales a morir tranquilamente sin ningún riesgo. Totalmente. Es maravilloso que suceda así. ¿Cómo está el rubro de espectáculos allá en China? Con el tema de los teatros, ¿ya están recuperados? Bueno, ya está todo normalizado. Obviamente que, por ejemplo, los lugares cerrados, ese lugar lo vimos era un lugar en las afueras, entonces por esa razón también se ve menos gente con el barbijo puesto. Pero, por ejemplo, si vamos al cine o al teatro, sí tenemos que llevar nuestro barbijo. Y también otro caso es en el transporte público, ¿no? También tenemos que usar barbijo. Pero el tema está todo reactivado. Obviamente que hubo un golpe importante en todos los rubros por el tema del coronavirus y la pandemia y las restricciones que hubo. Pero obviamente la economía china fue una de las pocas que creció el año pasado y fue la única economía grande del mundo que creció a un 2% de PBI comparado con lo que cayeron el resto de los países del mundo. La verdad que no le ha ido mal y bueno, y este año se espera que se recupere lo que el año pasado se perdió. Wow, sí, Guillo. Brian, ¿cómo estás? Frente al manejo de información, ¿cómo fue también esa metodología en China? Porque nosotros al principio sentimos el impacto del primer caso, el primer lugar y demás. Con el tiempo se empezó a dejar de hablar de China, pasó como para este lado del hemisferio. Digo, ahí se maneja la información a cuentagotas, los medios de comunicación están muy, no sé cómo decirlo, si censurados, pero digo, están muy vinculados al gobierno y les dicen lo que tienen que informar. No, en realidad, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los casos y demás, yo o cualquier persona que viva en China utilizando una aplicación que es muy parecida a lo que vendría a ser Mercado Pago en Argentina, se puede ver la cantidad de casos que hay en tu ciudad y en todo el país y dónde están los casos, por ejemplo, confirmados dentro de tu ciudad. Por ejemplo, está en el hotel tal o en el barrio tal y hay tantas personas contagiadas, para que uno tampoco vaya a esa zona, ¿no? ¿Para qué ir a arriesgarse? Entonces, lo que no se sabe de China es... ¿Cómo? A ver, si me parece que se frizó la comunicación. Lo maravilloso es ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que te están diciendo donde hay mayor posibilidades de contagio y riesgo de contagiarte de esa manera COVID y de esa manera podés esquivar esa ciudad o alejarte, ¿no? Es más prudente. Es como un mapeo que se hace. Claro, un mapeo digital, Sí. eso es maravilloso. El tema es qué tipo de aplicación y por qué no se implementó en otras partes, porque ya sabemos que la tecnología allá en China es muy distinta, no tienen WhatsApp por distintas diferencias que tienen. Vamos a hablar de esto, vamos a ver si podemos lograr comunicarnos nuevamente con Brian. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque seguimos charlando de este tema tan interesante porque evidentemente se puede volver a la normalidad. Ya volvemos, hacemos esta pausa disfrutando de Billie Eilish con Your Power.